Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y las pasiones que envuelven a nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos un tema que estoy seguro de que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo. Vamos a sumergirnos en la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero no de cualquier manera. Vamos a explorar la fuerza, o quizás la debilidad, de la terquedad que los une o separa. Sí, así es, ese rasgo de carácter que a veces nos acerca y otras nos aleja, y que en el caso de estas dos estrellas, parece haber sido un ingrediente clave en su historia. Si te encanta saber más sobre Kerem y Hande o si simplemente disfrutas de un buen análisis sobre las dinámicas de las relaciones, quédate conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Dale al botón de suscripción y activa la campanita. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resonaron en la industria turca, y más allá, gracias a su química explosiva en la serie Sen Kalkam. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, ha sido un torbellino de emociones, y en el centro de todo parece estar una característica muy humana, la terquedad. ¿Cómo se manifiesta esta terquedad? ¿Les ha servido como un pegamento fortaleciendo su vínculo ante las adversidades? ¿O ha sido, en cambio, una barrera que ha contribuido a su separación? Vamos a analizarlo paso a paso. Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin. Conocido por su carisma, su energía y esa sonrisa que desarma, Kerem también ha mostrado ser una persona con convicciones fuertes, alguien que no se deja pisotear fácilmente. Cuando se trata de su trabajo, de sus proyectos, de sus ideales, suele ser bastante decidido. Esta terquedad puede ser vista como una fortaleza. Le ha permitido luchar por lo que cree, por su carrera, y sin duda, ha sido una parte fundamental de su éxito. En el ámbito personal, esta determinación también puede interpretarse como lealtad, como una firmeza en sus decisiones. Imaginen esa terquedad aplicada a una relación, un compromiso inquebrantable, una lucha conjunta por mantener viva la chispa, por superar los obstáculos juntos. Podríamos pensar que esta tenacidad compartida, esta negativa a rendirse ante las dificultades, fue lo que inicialmente unió a Kerem y Hande. La pantalla, como sabemos, a menudo magnifica las emociones, y la conexión que mostraban era palpable. Por otro lado, está Hande Erçel. Ella, con su belleza etérea y su talento para la actuación, también ha demostrado ser una mujer con carácter. Si bien puede proyectar una imagen más delicada, aquellos que la conocen de cerca o que siguen su trayectoria saben que tiene una voluntad férrea. Su dedicación a su arte, su profesionalismo y su forma de afrontar los desafíos de la fama y la vida pública revelan una personalidad decidida. Esta terquedad, en su caso, podría traducirse en independencia, en la necesidad de mantener su propia identidad, de seguir su propio camino. Cuando dos personas con personalidades fuertes y decididas se unen, la terquedad puede manifestarse de diferentes maneras. Puede ser esa chispa que los mantiene conectados, esa lucha por entender al otro, por encontrar un punto medio. O por el contrario, puede ser esa resistencia a ceder, a cambiar de opinión, a comprometerse, lo que eventualmente genera fricciones. Y aquí es donde entra la pregunta clave, la terquedad que los unió en la ficción, y que quizás los unió también en la vida real, ¿los terminó separando? Es fascinante pensar en cómo esta característica puede ser un arma de doble filo. En una relación, la terquedad puede manifestarse como una lucha por tener la razón, como una negativa a ver el punto de vista del otro. Si Kerem y Hande son ambos muy firmes en sus posturas, es fácil imaginar escenarios donde las discusiones se vuelven puntos muertos, donde la falta de flexibilidad empieza a erosionar la conexión. Quizás en su afán por defender sus propias ideas o necesidades, dejaban de escuchar al otro. La terquedad en este sentido puede convertirse en orgullo y el orgullo, bien sabemos, es un gran obstáculo para la reconciliación y el entendimiento mutuo. Pensemos en la presión mediática que rodearon a esta pareja. La constante exposición, los rumores, las expectativas de los fans. En ese ambiente cualquier pequeña grieta se amplifica. Si existían diferencias, si había momentos de tensión, la terquedad de ambos podría haberles impedido buscar soluciones de manera conjunta, optando cada uno por defender su posición. Imaginen una discusión donde ninguno quiere dar su brazo a torcer. Eso, a la larga, agota la energía de la relación.
Sin embargo, no podemos descartar el otro lado de la moneda. La terquedad también puede significar una perseverancia admirable. Podría ser que ante los problemas, en lugar de ceder, decidieran luchar aún más por su relación. Esa terquedad que los unió en la pantalla, esa intensidad que mostraron, podría haber sido una proyección de su propia lucha por mantener viva su historia de amor. Quizás su terquedad era una negativa a que las presiones externas o los desacuerdos internos acabaran con lo que sentían. Es posible que ambos, con su naturaleza fuerte y apasionada, hayan intentado con todas sus fuerzas que las cosas funcionaran, negándose a rendirse fácilmente. Analicemos las señales que nos han dado. A lo largo de su relación, hemos visto momentos de aparente felicidad, de complicidad, de apoyo mutuo. Compartían publicaciones juntos, se defendían en redes sociales, asistían a eventos como pareja. Esto nos hacía pensar que su conexión era genuina y fuerte. Pero también hemos sido testigos de periodos de silencio, de ausencia en los eventos públicos del otro, de rumores de distanciamiento. Estos altibajos son típicos en muchas relaciones, pero en el caso de figuras públicas, se magnifican y generan especulaciones. Si consideramos la terquedad como una resistencia a la influencia externa, podríamos pensar que ambos, siendo figuras tan expuestas, habrán tenido que ser firmes en sus decisiones para proteger su espacio privado y su relación. Pero, ¿qué pasa cuando esa firmeza se convierte en una muralla infranqueable entre ellos? La terquedad puede ser el motor que impulsa a una persona a seguir adelante, pero cuando dos personas son tercas a la vez, pueden terminar chocando. Es importante recordar que detrás de las cámaras, Kerem y Ande son personas con sus propias vidas, sus propias necesidades, sus propias vulnerabilidades. La dinámica de una relación es compleja, y la terquedad es solo una pieza del rompecabezas. Otros factores como la comunicación, la empatía, el respeto mutuo y el momento de vida de cada uno juegan un papel crucial. Quizás su terquedad les permitió construir algo hermoso, una historia que cautivó a muchos. Pero también quizás esa misma terquedad, en ciertos momentos, les impidió ver más allá de sus propias convicciones, de sus propias necesidades, y eso, eventualmente, los llevó por caminos separados. Es una línea muy fina entre la determinación que fortalece y la obstinación que divide. La terquedad, cuando se enfoca hacia afuera, hacia la consecución de metas o la defensa de ideales, puede ser una fuerza motriz increíble. Pero cuando se dirige hacia adentro, hacia la rigidez en las propias posturas dentro de una relación, puede ser destructiva. Es probable que en la relación de Kerem y Ande, ambos aspectos hayan estado presentes en diferentes momentos. Es posible que su terquedad les haya unido en la lucha por mantener su relación a flote, negándose a ceder ante las dificultades. Pero también es posible que en algún momento esa misma terquedad les haya impedido comunicarse de manera efectiva, ceder en los momentos adecuados o simplemente ver el punto de vista del otro. Imaginen a dos árboles muy fuertes y rectos, con raíces profundas, que se niegan a inclinar sus ramas para entrelazarse. Crecerán rectos, sí, pero la conexión íntima podría verse limitada. En definitiva, analizar la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel bajo el prisma de la terquedad nos deja con más preguntas que respuestas definitivas, y eso es precisamente lo fascinante de la naturaleza humana. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo una cualidad aparentemente sencilla puede tener un impacto tan profundo en las relaciones. ¿Les ha unido esa terquedad, permitiéndoles enfrentar el mundo juntos con determinación? ¿O los ha separado, al crear barreras de incomprensión y resistencia? La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en un punto intermedio, una mezcla compleja de ambas realidades. Para resumir, hemos explorado cómo la terquedad de Kerem Bürsin y Hande Erçel podría haber sido un factor determinante en su relación, tanto para fortalecerla como para, quizás, dificultarla. Hemos analizado cómo esta característica puede manifestarse como una fortaleza en la consecución de metas y la defensa de convicciones, pero también como una potencial fuente de conflicto cuando impide la flexibilidad, la comunicación y el entendimiento mutuo dentro de una pareja. La presión mediática y las complejidades de la vida en el ojo público son factores que sin duda han jugado un papel en cómo esta cualidad se ha desarrollado en su historia. Y con esto hemos llegado al final de este análisis. Espero que les haya resultado intrigante y les haya dado mucho en qué pensar sobre las dinámicas de las relaciones, incluso en el mundo del espectáculo. Agradezco de corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Creen que la terquedad fue la que los unió o los separó? ¿Cómo creen que esta cualidad afecta las relaciones en general? D. Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Esto me ayuda muchísimo a saber qué contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Kerem y Ande, o que simplemente disfrutan de estos análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se queden afuera de nuestras próximas historias. Gracias de nuevo por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.